Vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Hoy, con el favor del Señor, terminamos allí nuestra serie en este capítulo, que espero que no olviden. Es uno de los 5 discursos más importantes registrados en el Evangelio de Mateo, que Cristo dio, y en este caso lo dio para dar instrucción sobre cómo sería la dinámica de la iglesia. Hemos visto en los primeros versículos que antes de perdonar debemos desarrollar humildad, consideración, y la semana pasada vimos cómo tenemos que tener un método para perdonar. ¿Cómo perdonar? Vimos que teníamos que ir a la persona, ir solos, luego ir con la iglesia y al final dejar solo a la persona si la persona no quiere ser restaurada por el Señor. Y si no quiere restaurar su relación con nosotros en Cristo. Hoy vamos a ver cuánto perdonar. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 21. Mateo 18, 21 y 22, solamente en un inicio. Entonces, leo en Reina Valera del 95, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta pregunta, ¿hasta cuándo voy a perdonar?, es como decir, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o hasta cuándo lo debo perdonar para luego ya poder infligirle o aplicarle el castigo que le quiero aplicar? ¿Sí? ¿Cuánto o cuántas veces es hasta cuándo o cuánto tiempo debo estar perdonando para luego ya poder aplicar lo que estoy esperando aplicar? El castigo de la indiferencia o de la ruptura de la relación. Quiero que por favor tengan en cuenta esto conmigo, porque nuestros corazones son muy hábiles en ocultar sus intenciones con las expresiones. Pedro preguntó a Cristo, es una pregunta legítima, Cristo no lo critica, sino que por el contrario le enseña y de allí desarrolla toda una parábola que hoy vamos a ver para entender cuánto debemos perdonar. Antes de perdonar debo llenarme de humildad y consideración, ya lo dijimos, tener un proceso de restauración en el que yo vaya a la persona, pero la pregunta puede ser como la de Pedro en su corazón: ¿hasta cuándo? El perdón del cristiano no se mide solo por su capacidad de perdonar grandes ofensas, sino de perdonar a grandes ofensores, así como lo hizo el Señor Jesucristo. No solo grandes ofensas, que pueden ser solo una vez, sino grandes ofensores que ofenden regularmente muchas veces. Y esas muchas veces nos pueden hacer endurecer el corazón, o podemos dejar endurecer nuestro corazón frente a tanto pecado en contra de nosotros. ¿Cuánto perdonar? Solamente diremos 3 cosas hoy basados en estos versículos 21 hasta el 35, hasta el final del capítulo. Primero, hay que perdonar tanto como el otro peque contra mí. Tanto como peque contra mí. Segundo, tanto como lo que Dios me perdonó. Y tercero, tanto como lo que requiera todo mi corazón. Tanto como el otro peque contra mí, tanto como lo que Dios me perdonó
y tanto como lo que requiera todo mi corazón, así de tanto debo de perdonar. Tanto como pequen contra mí, lo acabamos de leer en el verso 21, Pedro puso un límite bueno para él. 7 es un buen número. Leía en un comentarista cristiano, bíblico, histórico, de la época, que para los judíos 3 veces era bastante. Cuando se habla de 3 veces algo en la Biblia es que es reiterado y definitivo. Entonces perdonar 3 veces a una persona era ya ser usted un hombre o una mujer bastante espiritual, madura, llena de compasión y de paciencia por otra. Al Pedro decir 7 está superando esto por más del doble y lo está llevando a un número que en la Biblia significa plenitud. Plenitud que se desprende o viene de la plenitud, de la infinitud o de la infinidad del amor y la misericordia de Dios. Entonces el número 7 suena bonito. Pedro propone esto y Cristo le contesta que entre mayor es el ofensor, sin que lo diga así, le está tratando de decir, mayor debe ser la misericordia que se debe requerir, porque más veces nos va a ofender. Esta expresión 70 veces 7, con la que Cristo contesta en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, tiene 2 posibles bases escriturales. La primera está en Génesis capítulo 4. Si usted no pierde su Biblia o su texto base, Mateo 18, puede ir conmigo. En Génesis capítulo 4, en el 1 Dios creó, en el 2 Dios centró la creación en el ser humano, en el 3 el hombre pecó y en el 4 ya se desatan las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 4. Se desatan sobre los descendientes de Adán y Eva. Y en el versículo 15 se dice que le respondió Jehová a Caín, porque había dicho que era grande su castigo. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Entonces Dios da una señal de misericordia sobre Caín, protegiéndolo, y el 7 simboliza siempre, aunque sea un número limitado. Pero miren lo que sucede con uno de los descendientes de Caín, ahí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 24. Leámoslo desde el 23 para que entendamos el contexto sobre Lamec. Un día Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, que de hecho por allí empezó bíblicamente hablando la poligamia, ¿no? Ya tenía 2 mujeres este hombre, cosa no establecida. Génesis 4:23. Ada y Sila, oíd mi voz, mujer de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Quiere decir esto que si Dios protegió a mi antepasado Caín a pesar de su pecado, pues yo, en este caso tomando por mis propias manos la venganza, voy a protegerme 70 veces más, 70 veces 7. Eso quiere decir mucho más fuerza, más intensidad, mayor cantidad. Entonces la expresión 70 veces 7 quiere decir todo el tiempo, lo más posible o por siempre. Hay otro ejemplo, no vamos a buscar los textos, porque en Levítico, en el capítulo 26, al menos 3 veces se repite cuando Dios le advierte al pueblo de Israel que si peca, Él los va a castigar o los va a reprender, los va a disciplinar, pero que si persisten en pecar, les va a dar 7 veces más de su castigo para tratar con ellos. Y en Daniel, por Jeremías, sabemos que Daniel en capítulo 9 oró entendiendo que los 70 años que Dios había destinado para que el pueblo de Israel estuviera exiliado ya se estaban cumpliendo.
Entonces el profeta Daniel ora porque se están cumpliendo los 70 años y Dios le contesta que todavía quedan 70 semanas de años, 70 veces 7, hasta que venga el Mesías Rey. Y a algunos le da mucha fuerza esta profecía de las 70 semanas, la interpretan de miles de formas. Lo cierto es que avisa que ya vendría el tiempo del Mesías, cuando vino nuestro Señor hace 2000 años, pero muestra que ellos todavía no estaban listos, aunque habían durado 70 años exiliados, todavía Dios tenía que tratar con ellos 7 veces más, como lo dice Levítico capítulo 6, 70 veces 7 años, hasta que llegara el momento en que llegara el Mesías a tratar definitivamente con el pecado, Jesucristo. Se dan cuenta que la expresión 7 simboliza plenitud, pero la expresión 70 veces 7 simboliza siempre infinitud, todo el tiempo, muchísimo más de lo que podríamos creer o pensar. Entonces, cuando Cristo dice esto, le está diciendo Pedro, debes tener una solicitud continua, constante, permanente y para siempre para perdonar, así te parezca mucho, porque siempre van a pecar contra ti, sería la explicación. Por eso es que tenemos que estar dispuestos a perdonar tanto como pequen contra nosotros. Tanto como pequen contra mí. ¿Tanto? Sí. ¿Y Dios no pone algún límite en algún momento en la Escritura? Sí, lo pone Él en su soberanía divina para ciertas personas, ciertas ciudades, ciertos pueblos, e incluso para la humanidad entera. Hay un cierto límite cuando Cristo regrese, pero eso lo pone Dios en su soberanía. A mí me manda a perdonar siempre. Vamos a unirlo, espero no haya perdido Mateo 18, 21 y 22. Unámoslo con Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. De nuevo, esta es una expresión que o pudo ser registrada de forma diferente por Lucas o sencillamente Cristo la dijo de forma diferente en otro momento, aludiendo al mismo tema. Lucas capítulo 17 está conectada con el mismo contexto que vimos en Mateo 18. Vamos a leerlo del versículo 1. Lucas capítulo 17, versículo 1. Mi postura personal es que tal vez fue otro momento en que Cristo enseñó sobre estos mismos temas. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ya sabemos que son los creyentes. Verso 3, mirad por vosotros mismos, ustedes que son creyentes, cuídense entre ustedes. ¿Cómo? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Hasta allí se parece mucho al Mateo 18, 21, pero mire esta particularidad. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces, ya aquí no dice 70 veces 7, sino 7 veces al día. Esto más terrible. Si el 70 veces 7 les pareció terrible, para no llevar la cuenta de 490, ahora 7 veces al día. Por eso es que ni 70 veces 7 quiere decir 490, ni 7 veces al día quiere decir 7 veces al día, quiere decir siempre. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Hay una canción que siempre que nos gusta con nuestros hijos de Lelutiers, un grupo argentino que ya murieron los más antiguos, que habla de la balada, si no estoy mal, perdónala. Están cantando los músicos y tocando. Y el tipo llega, el músico dice, no la puedo perdonar, no la puedo perdonar. Entonces ellos dicen, perdónala, y empiezan a argumentar que la perdone, que pobrecita. Y él dice que no, y va diciendo algo contrario a lo que ellos van pidiendo como excusa.
Y al final cuando él termina diciendo, no, pero lo más terrible es que se fue diciendo que mis amigos eran terribles y cosas por el estilo, ¿no? Unos músicos vagos, algo así. Entonces dicen, no la perdones, ahí sí dicen ellos, castígala. Todos queremos tener un límite para el perdón. Todos queremos poner límites porque queremos entender que no queremos ser manipulados ni ser oprimidos eternamente por alguien. Si así hubiesen pensado todos los cristianos en todas las épocas, no habría cristianos que se hubieran dejado matar por el nombre de Cristo, porque han dicho, no, ya basta, ya el que me venga a matar la próxima vez en el nombre de Cristo lo mato yo primero. No habrían cristianos que hubieran dado testimonio de Cristo en medio de la tortura, ya cuando venga el torturador acabo con él. Y no hubieran existido, yo siempre he dicho, los testimonios en la radio son complejos, o en la televisión. Una hermana una vez me dijo, eso es bonito, ese testimonio es bonito. Mire esa mujer que salió en la radio diciendo, yo oraba por mi marido para que se convirtiera. Él me maltrataba y me daba una mala vida. Y yo pedía y pedía por él hasta que un día se convirtió y ahora es hasta un ministro del Señor, un hombre transformado. Ella decía, qué bonito ese testimonio. Yo le decía, sí, pero pregunte cuánto tiempo pasó entre cuando empezó a orar y cuando terminó el asunto. Que todo el mundo piensa, qué bonito, pero es que la historia en el medio. ¿Qué dice 1 Corintios 7 sobre la familia, sobre las parejas, pero también sobre el resto de personas se pueden aplicar y en la iglesia? Que el testimonio en el Señor de aquel que es creyente lleva a la conversión al que es inconverso. Y una de las cosas más grandes, si no es que la más significativa, que lleva a la conversión de alguien más, es mostrar una actitud de misericordia frente al ofensor. Lucas añade algo que debería existir entre cristianos: el arrepentimiento para que me perdonen. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Habrá algo de lo que no debamos arrepentirnos? Sí, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, no hay que arrepentirnos de habernos arrepentido por nuestros pecados. Sería lo único. Metanoia, pocas veces cito los nombres en griego, significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Si alguien viene a mí y me dice, espérame, yo estaba equivocado, no era así, reconozco mi equivocación, perdóneme por haberle ofendido o haber dicho o hecho esto, ¿cómo yo me voy a tomar la osadía de decirle, no, yo no lo perdono, yo hasta aquí perdoné? Si viene arrepentido o si viene arrepentida. Cuando en Mateo 18 no pone la condición, lo que supone o lleva implícito es que cuando nos acerquemos a la persona para reconciliarnos con ella, la queremos llevar al arrepentimiento. Eso es todo. Entonces es tanto como pequen contra mí. Ahora, hoy están celebrando que en esta semana mucha gente, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Pero ¿qué tanto nos perdonó Cristo con su muerte en la cruz? Lo segundo es, perdone tanto como lo que Dios le perdonó a usted en Cristo. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 30, lo voy a leer de corrido. Si usted está en su Biblia, por favor, acompáñeme allí. Por lo cual, por esto que te acabo de decir, Pedro, que hay que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre, con una disposición continua. Por esto el reino de los cielos, los que están conmigo, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey simboliza a Dios, obviamente, y los siervos nos simbolizan a nosotros, con quien Dios hace cuentas. Cuando comenzó a hacer cuentas, este rey, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que simboliza toda una vida de trabajo y todavía es una fortuna tan grande que no se podía pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda, algo que se podía hacer en esa época, hoy no. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sabía que no le podía pagar.
Aún sin embargo le pidió paciencia y misericordia. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, apenas el salario de unos 3 meses, porque el denario era el salario del día. Y agarrándolo, este que habían acabado de perdonar, agarró a su deudor y lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente lo mismo que había dicho él cuando le perdonó el rey. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dejemos hasta allí por un instante. Solo hasta el versículo 30 vemos el contraste entre lo que le perdonó el rey a ese siervo y lo que tenía él que perdonarle a su consiervo. En esa parábola se representan los 10,000 talentos, representan lo que Dios nos perdonó, impagable, y los 100 denarios, lo que otros nos hacen y que tenemos que perdonarles, mucho menos de lo que nos es perdonado. Aquí el problema es que cuando tus pecados contra mí son más grandes que mis pecados contra Dios, no los puedo perdonar. Es que usted, lo que me hizo es mucho más grande que lo que yo había hecho y lo que Dios me perdonó. Reflexionemos, hermanos, porque no estamos hablando simplemente de pecados X o Y, ni siquiera de intensidad del pecado o frecuencia del pecado. Estamos hablando de pecadores que ofenden a alguien y que deben ser perdonados. Con Dios funciona como entre los seres humanos. Para dar un ejemplo, no era lo mismo, y por eso Cristo pone al rey como el ofendido y una cantidad impagable como la que le debían. No era lo mismo ofender a alguien normal que ofender al rey. Por su dignidad era una ofensa estatal o contra el reino. No es lo mismo pecar 1,000 o 1,000,000 o 1,000,000,000 de veces contra una persona que pecar una vez contra el Rey de los cielos. Para los que están conmigo en este momento, piensen por un momento, por favor, cuántas veces pecó Adán y Eva contra Dios para ser condenados o echados fuera del paraíso. ¿Cuántas veces pecaron? ¿70 veces 7? ¡Una! Porque para constituirse ofensor, no tengo que ofender constantemente, sino solo una vez. Y la persona ofendida o ante la cual yo pequé es la que determina por su dignidad la calidad de mi ofensa. Dios es el Rey del universo, el Dios eterno que siempre ha existido y siempre existirá, y una ofensa contra Él es una ofensa contra Él y toda su creación, contra todo lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que me ha hecho a mí, lo que me ha dado a mí. Entonces es una ofensa que necesita un pago eterno, porque Él es eterno. Por eso un solo pecado nos lleva al infierno. Por eso es que no puedo decir: es que la otra persona me quiere matar a mí. Yo nunca dije a Dios que quería que Él no existiera. Entonces es mucho más terrible lo que me quieren hacer a mí que lo que yo le quise hacer a Dios. Yo nunca maté a nadie. Dios me perdonó, pero yo no maté a nadie. Yo sí quería matar a la gente, pero solamente la aborrecía en mi corazón. Como dice mi abuelita, decía mi abuelita, me provoca que fuera gallina y yo agarrar y despescuezarlo. No sé quiénes han matado gallinas y dicen que las matan desnucándolas. Así parece que algunos quisieran con algunas personas. No les dicen nada, no, pero cuando las ven, ¿cierto?
Y aunque no es lo mismo quererlo que hacerlo, y hacerlo repetitivamente y en escala, es más profundidad de pecado. Quererlo contra una persona no es lo mismo que quererlo contra Dios. Y hacer alguna ofensa contra Dios es recibir un castigo eterno. Por eso nuestros pecados, por poquitos, entre comillas, muy suaves, entre comillas, que hayan sido contra Dios, son mucho más perdonados, o son de un perdón mucho más grande, porque trae una consecuencia eterna, y es mucho mayor lo que nos perdona Él que lo que nos perdonó, que lo que tenemos que perdonarle a los demás. ¿Claros hasta allí? Entonces, cuando piense que no puede perdonar a alguien, piense en cuánto le perdonó el Señor. No solamente tiene que perdonar tanto como pequen contra usted para que pueda estar dispuesto a la reconciliación, sino tanto como lo que Dios le perdonó a usted en Cristo. Dios le perdonó 10,000 talentos, usted debe perdonar apenas 100 denarios. Resumo en este punto, de nuevo, es imposible perdonar cuando tus pecados contra mí, me es imposible perdonarlos cuando tus pecados contra mí los veo más pocos que mis pecados contra Dios. Me es posible perdonar, y esa es la negociación en el mundo, cuando tus pecados contra mí son iguales que mis pecados contra ti, entonces quedamos en tablas, mano a mano. Usted me ofendió, yo lo ofendí, dejemos así. Y quedamos bien y seguimos caminando. Eso es negociación humana, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña, no espera que nosotros ofendamos tanto como nos ofenden para entonces restablecer relaciones, no. La Biblia espera que nosotros perdonemos tanto como Dios nos perdonó. Pero claro, cuando los pecados del otro son demasiado grandes, que superan a los que son mis pecados contra él y contra Dios, pues no voy a poder perdonar. Se dan cuenta que la humildad que hablábamos hace 2 domingos, la consideración hace 3 domingos, hace 2 domingos atrás, es muy importante. A veces nos creemos muy importantes como para poder perdonar a alguien, porque es que me ofendió a mí. No es que no ofendió a cualquiera, me ofendió a mí. Es que no lo ofendió a usted en consejería, ¿no? He pedido que algunos me acompañen en consejería, voy a buscar la manera de que lo hagamos más seguido. Usted estaba hablando con las personas y la persona dice, perdónelo, como Dios lo perdonó, le dice uno, y la persona dice, pero es que no lo ofendió a usted, hermano, me ofendió fue a mí. Y el pecado es contra mí, no es contra usted, a usted no es el que le toca vivir eso, es a mí. Yo sí, pero no le estoy pidiendo que lo perdone como yo lo perdonaría, sino como Cristo lo perdonó a usted. Le perdonó mucho más. Pero fue a mí, sí, a usted. Por eso es que usted es el que tiene que perdonar, porque usted es el ofendido. La base del evangelio es el perdón de Cristo. Y si no entendemos eso cuando recordamos su muerte en la cruz del Calvario, sino que solo es un evento bonito, que me da un tiquete al cielo, y no profundizo en todo lo que Él me perdonó y entiendo lo grave de mi ofensa y la consecuencia de la misma por la cual Él me perdonó, no voy a tener la suficiente capacidad de perdonar. Es por eso que entendemos muchos que Cristo mandó a que se le recordara por medio de la Santa Cena. Porque a veces los sermones cristianos, por mucho que se mencione que Cristo murió por nosotros, no profundizan en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y a veces las canciones, por mucho que la mencionen, pasan rapidito porque la letra es bonita y porque la melodía es hermosa, y no reflexionamos todo lo que se me perdonó a mí, a Yorley Parra. ¿Qué se le perdonó? ¿Cuánto se le perdonó? ¿Y cuánto ofendió a Dios eso? ¿Y cuánto castigo merecía por eso? No es para darme golpes de pecho y volverme atrás y decir, yo sí soy terrible. No. Es para darme la capacidad y el entendimiento de cuánta misericordia Dios derramó para conmigo en Cristo Jesús y poder tenerla yo para con otros. ¿Me explico? Yo era uno de los que en Semana Santa acumulaba credos, hacía los nudos, rezaba los Padre Nuestros con toda la gana y con todas las fuerzas, pensándolos bien para que no me quedaran mal hechos ni los nudos ni los Padre Nuestros. Y pensaba que allí estaba verdaderamente meditando en lo que Dios había hecho por mí en la cruz. Pero si no perdono, realmente no entiendo lo que Cristo me perdonó.
tanto como pecan contra mí, tanto como lo que Dios me perdonó y tanto como lo requiera todo mi corazón. Es que Dios no implica que perdonemos solamente con un pedacito de nuestro ser, porque es que eso es que es complejo el perdón porque requiere toda nuestra alma, todo nuestro corazón. Mire el versículo 32 conmigo. Entonces llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Resalte esto en su mente: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A veces perdonamos de medio corazón, de un pedazo de corazón, ¿cierto? Perdonar de todo corazón implica perdonar como Cristo me perdonó entregando todo su ser. ¿Qué entregó Cristo? Se entregó en cuerpo y alma por nosotros. Sufrió emocional, espiritualmente y también sufrió físicamente por nuestros pecados, para perdonarnos. Así que no espere que el perdón sea fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Implica todo nuestro corazón. Implica que yo cambie mi mentalidad con respecto al ofensor y ahora ya no quiera traer deliberadamente a la memoria delante de él la ofensa que me realizó. Sobre esto hay toda una enseñanza bíblica. Implica que mi memoria la deje en las manos del Señor y no la traiga frente al ofensor cuando vuelva a ofenderme. ¿Usted se imagina que una persona lo ofenda 7 veces al día uno? Lo ofende la primera y le pide perdón. Usted le dice: te perdono porque hay que perdonar 7 veces al día. La segunda: te perdono pero ya lo hiciste una vez. Van 2. La tercera: te perdono pero van 2. La primera fue así, la segunda fue así. La tercera: te perdono, la tercera dan 2. Te perdono pero van, en la cuarta van 3, en la quinta van 4, en la sexta van 5. Y describo la forma en que pecó contra mí. Y traigo a memoria el evento y saco a relucir las circunstancias e indico la forma en que lo hizo, la hazaña con que arremetió contra mí, la manera en que me hizo sentir, las implicaciones delante de los demás para mi corazón, para mi vida. ¿Usted cree que esa persona está perdonando de todo su corazón? Así perdone 7 veces al día, está perdonando con un pedacito de corazón nada más. Perdonar de todo corazón implica que cuando vuelva a tener que perdonar, no voy a llevar la cuenta ni voy a decir: antes pasó así, ahora pasa así, mire que ahora pasa así, y quién sabe cómo pasará después. Hay que deliberadamente dejar atrás, como Dios lo hace con nosotros, lo que pasó atrás. Una de las canciones que vino la cantaron, que cantamos es un pedacito. Dice: siendo omnisciente, olvida mis pecados, hablando de Dios. ¿Usted cree que a Dios se le olvida algo? ¿Y por qué no nos lo vive recordando a cada rato? Algo de lo que hemos vivido. Porque Él perdona. Algunos dicen: pero es que yo perdono y no olvido. ¿Eso cómo está en la Biblia? Nadie está diciendo que olvide memorísticamente, estamos diciendo de que olvide en el sentido de que no traiga la memoria para volver a juzgar a la persona en su propio corazón, porque si no, no va a perdonar de todo su corazón. Y cada vez, y eso es muy importante, hermanos, porque cada vez que la persona tiende a desarrollar la misma actitud, yo me voy a preparar para volver otra vez a juzgar. Y cada vez me voy a endurecer más porque mi corazón va a guardar el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Antes de terminar, vuelvo al programa filosófico de Roberto Gómez Segoviano, cuando la Chilindrina le preguntaban por un perro que mordió al chavo en un juicio,
le preguntaron, ¿y qué pasó? Decía don Ramón, con el perro, mordió al chavo y al rato volvió a morder el chavo y al rato volvió a morder el chavo. ¿Y eso cómo se llama? Remordimiento, dijo la Chilindrina. ¿Sabe qué es el remordimiento? Volver a morder, volver a ofender. ¿Sabe qué es el resentimiento? Volver a sentir. Y si no perdonamos de todo corazón, nunca vamos a dejar de sentir la ofensa en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que el perdón, aunque sea una obligación o un mandato, y muestra que realmente he sido perdonado por Dios, si no lo practico realmente, al final puede demostrar que realmente yo no entiendo el perdón de Dios y no he sido salvado por Cristo. Pero además de que se pueda demostrar eso, mi corazón vive preso del resentimiento y de la amargura. Aquí viene un problema, así como dijo alguna vez Martin Lloyd-Jones, el predicador británico, en su libro Depresión Espiritual, acumulando sermones sobre la depresión, decía, un creyente deprimido no es una buena propaganda del evangelio, pero los hay. Yo digo ahora, un creyente resentido no es una buena propaganda del evangelio, pero de que los hay, los hay. Creyentes resentidos contra el pastor, contra sus hermanos, contra sus familiares. He escuchado a creyentes decir, yo no le perdono a Dios que me haya hecho esto o aquello. Algunos le he escuchado decir, y líderes de congregaciones, yo dejé de orar hasta que Dios no me responda, estoy bravo con Él o estoy enojada con Él. Y no tienen que perdonar a Dios porque a Dios no hay que perdonarle nada, Él nos perdona a nosotros, pero acumulan resentimiento porque guardan el dolor en su corazón. Perdonar de todo corazón, además de restablecer la relación, beneficia a mi propio corazón. Es su corazón el que necesita perdonar. Porque si esa persona usted no la perdona y viene a Dios arrepentida realmente por la fe en Cristo, ¿qué creen que pasa? ¿La perdona o no la perdona el Señor? Claro. ¿Y quién queda con el problema? ¿Quién fue el que quedó con el conflicto? Yo. Y así no sea un conflicto permanente y constante, es un conflicto en mi propio corazón. Al final podría estarnos pasando como la mujer que algún día me dijo que no podía repetir el Padre Nuestro porque en una parte decía, perdóname como yo también perdono, perdona mis ofensas como yo perdono a mis ofensores. Y decía ella, así me lo dijo literalmente, ahí yo paro, porque yo no lo hago, ni lo voy a hacer. Y qué bueno, es sincera. ¿Usted sabe cuántas veces repetí yo el Padre Nuestro con esos credos? Padre Nuestro. ¿Y cuántas veces pasé? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Eso lo puso Cristo en la oración porque se supone que debe ser una convicción y una acción permanente en nuestro corazón. Y por eso es parte de nuestra oración también. Porque si queremos perdonar, debemos que buscar fuerzas en el Señor, la gracia de Dios para hacerlo de todo corazón. Amén. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies para orar. Esto no es nada, después vamos a ver cómo pedir perdón. Miren, hermanos, estos temas parecen sobreentendidos, pero son la vitalidad, el meollo de la vida cristiana. De nuevo, un cristiano amargado y resentido existe, pero no tendría por qué. Ha sido perdonado para poder perdonar. Y así como es libre de muchos otros pecados, es libre del pecado, del resentimiento y la amargura. Tiene la capacidad de Dios por el Espíritu Santo para tener misericordia y dejar de ser implacable. Antes de orar, déjeme decirle, esto no es que Dios ignore cuánto sufrimos por causa de los demás. Y esto no es que Dios no vaya a ejecutar juicio sobre quienes nos ofenden. Recuerda lo que vimos en un principio. Dios dice, es mejor que en vez de dañar a uno de los pequeños míos, se aten una piedra de molino. Yo voy a entenderme con ellos.
Esto quiere decir, como enseña el apóstol Pablo, que le dejamos la venganza al Señor y el juicio a Él conforme a su voluntad. Y si usted está bien dolido por algo que le están haciendo, órele al Señor por esa persona, pidiéndole que se convierta, sino que Dios ponga su mano para librarlo del sufrimiento a usted. Dios actuará en su tiempo, pero guarde su corazón del resentimiento y de la amargura. Dios interviene. Yo sé, por la Biblia y por la experiencia, que Dios interviene. No piense que Dios quiere que usted sufra solo por sufrir. Recuerde que el objetivo del Señor es que seamos cada día más como su Hijo Jesucristo. Y si Cristo estuviera en su lugar y en el mío, a esas personas que a usted y a mí nos han ofendido o nos viven ofendiendo, hace rato que las hubiera perdonado y hace rato que estuviera en relación con ellas, tratando de llevarlas a Él para que su vida fuera transformada, en vez de estar guardando en su mente y en su corazón lo que le hicieron. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu perdón en Cristo, pleno, perfecto, infinito y real en nuestras vidas. Realmente tú nos has perdonado y reconciliado contigo. Tú no estás llamándonos a cuentas a cada rato por lo que nos has perdonado. Cuando nos llamas a cuentas es para restaurarnos de los pecados que venimos cometiendo, que hayamos cometido ahora como creyentes, y no para volvernos a salvar porque ya nos has salvado, sino para sacarnos a través de tu disciplina, de tu trato correctivo, de una vida lejos de ti, como si no fuéramos tus hijos. Tú estás pendiente de nosotros, Señor, para restaurarnos, y por eso nos has mandado a que estemos pendientes entre nosotros de restaurarnos mutuamente. Y para eso te pedimos que nos des un corazón perdonador, un corazón que tenga la capacidad de perdonar continuamente, un corazón que tenga la capacidad de perdonar tanto como se nos ofende, un corazón que tenga la capacidad de perdonar tanto como tú nos has perdonado en Cristo, que nunca podremos llenar la medida, pero que quiera hacerlo, y un corazón que tenga la capacidad de perdonar tanto como lo que implique todo su ser, todo ese mismo corazón. Implicará a veces que nos dobleguemos en formas de pensar, que renunciemos a ciertas prevenciones, que dejemos en tus manos ciertas emociones o sentimientos que hayamos experimentado. Implicará a veces que tomemos ciertas decisiones. Perdonar de todo corazón implica dejar libre al que me hace daño, así en algún momento lo vuelva a hacer contra mí. Queremos hacerlo para vivir cada día más como Cristo, siendo libres, no siendo inconscientes del pecado, sino siendo libres para perdonar y llevando a otros a Cristo para que sean perdonados. Te lo pedimos que nos ayudes a hacerlo como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.